Hoy quiero referirme al miedo como instrumento político y cómo superarlo. ¿Sabías que las dictaduras no necesitan siempre tanques ni represión para controlar al pueblo? En realidad, necesitan algo mucho más barato y efectivo, el miedo. Quiero contarte sobre cómo poblaciones enteras a lo largo de la historia fueron sometidas psicológicamente y cómo lograron liberarse. Soy Santiago Contreras y este es el informe de hoy. Te invito a quedarte porque seguramente va a interesarte este programa. Hay un tema que me ha estado resonando últimamente y que es vital tratar para la salud mental de la población, y es el miedo, pero no cualquier miedo, sino el miedo que sienten muchos venezolanos después de todos estos años de arrestos, de persecución y hasta de desapariciones forzadas de centenares de dirigentes políticos, de estudiantes, de periodistas, de policías, de militares y de tantos otros. Es el miedo utilizado como arma política, algo que sabemos que no es nuevo y que los regímenes que duran más en el poder no son precisamente los más represivos, sino los que dominan el miedo psicológico y a través de él logran manipular a sociedades enteras. Tomemos como un ejemplo gráfico, el más documentado y conocido, como es la Alemania nazi, y de cómo el Führer, el llamado Führer, el líder, Hitler, logró controlar a 80 millones de personas en un país que se suponía civilizado. Y no lo hizo solo con la Gestapo, con la policía secreta nazi, sino que creó leyes exclusivamente para sembrar el miedo dentro de las familias. En 1944, los nazis promulgaron una ley brutal, pero genial en su perversidad. Si un miembro de tu familia criticaba al régimen, toda tu familia podía ser encarcelada, podía ser procesada penalmente. A este tipo de leyes se les llamó leyes de responsabilidad por parentesco. En, en alemán se llamaban Sippenhaft. Si una persona era acusada de delitos contra el Estado como traición, deserción o conspiración, otro familiar, el padre, la madre, un hermano, entonces compartía la culpa y el castigo y podía ser llevado preso, desaparecido y en el peor de los casos ejecutado. Algo similar a lo que han padecido en Venezuela familias enteras. Pero, ¿qué provocaba este tipo de leyes? Bueno, pues provocaban vigilancia masiva, generaban desconfianza entre unos y otros y por supuesto silencio, porque el miedo termina volviéndose tu propio carcelero. Lo interesante es que esto también ocurrió en la Unión Soviética. El dictador Joseph Stalin, que gobernó la URSS entre 1922 y 1952, usó una estrategia para generar miedo diferente, pero igual de efectiva. ¿Saben cuál fue? Las desapariciones. Los campos de trabajo llamados, este sistema se llamaba Gulag, y la incertidumbre. No sabías si tu vecino te denunciaría, si una palabra mal dicha o inconveniente en público, dicha en público, te llevaría a los campos
de trabajo forzado en Siberia, en las estepas siberianas. No sabías ni cuándo ni por qué desaparecerías. Ese desconocimiento, esa incertidumbre, por supuesto, intensifica el miedo 100 veces más que la represión visible propiamente. Y aquí está lo, lo importante, que casi nadie entiende, y es que este miedo funciona porque la mente humana tiene un mecanismo de supervivencia ancestral. Cuando sientes una amenaza constante, tu neocórtex, en la capa más externa del cerebro, se apaga, deja de operar. Entonces, dejas de pensar de forma crítica, dejas de cuestionar, te adaptas, obedeces. Es la manera que los humanos conocemos para sobrevivir. Y así funciona nuestra mente con el miedo. Esto no es una debilidad. Ahora bien, ¿cómo poblaciones enteras a través de la historia lograron romper esto? El caso más documentado es la Alemania de posguerra, después de 1945. Pero incluso antes durante el régimen nazi, comenzó algo en Alemania, en el pueblo alemán, y es que la gente se dio cuenta de que el miedo solo tiene poder si lo permites. Los alemanes, que primero aceptaron y votaron por el régimen nazi, engañados, cuando se dieron cuenta del error que habían cometido, tuvieron que resistir la maldad y la perversidad de Hitler y de los miembros del Partido Nacional Socialista. Y los que resistieron no fueron precisamente los más valientes. Fueron los que entendieron que la represión masiva se mantiene con la complicidad silenciosa, con callarse la boca. Cuando pequeños grupos comenzaron a desobedecer órdenes ilegales juntos, cuando la gente volvió a hablar libremente, en la calle, en el supermercado, en el hospital, pues el sistema necesitaba muchos más recursos para reprimir. Porque, ¿sabes qué es lo que realmente aterroriza a un régimen político basado en el miedo? Que la gente deje de tener miedo. Porque cuando esto ocurre, el monopolio psicológico, el control psicológico sobre la gente se extingue, se quiebra. Psicólogos sociales como Hannah Arendt y Solomon Asch lograron documentarlo. Ellos concluyeron que la conexión social, la interacción social es el antídoto más efectivo contra el miedo político. Cuando te rodeas de gente que piensa como tú, que siente como tú, la narrativa del régimen entonces pierde poder. Cuando hablas abiertamente sobre tus problemas o los problemas del país, los de tu barrio, los de tu estado, los de tu ciudad, aunque sea al inicio al oído, con susurros, pues en ese momento descubres que no estás solo, que son muchos los que piensan como tú. Y cuando descubres que no estás solo y que en la unión está la fuerza, el miedo se disuelve, se diluye. Entonces, la pregunta ¿es posible superar el miedo en Venezuela? Claro que es posible. Y no requiere que esperemos a que haya un cambio político. Requiere que todos, que la gente empiece a liberar su mente. Y hay tres cosas que la historia nos enseña y que debemos practicar. En primer lugar, conectar. Hablar con personas de confianza sobre la situación del país, expresarse a través de los medios o de las redes sociales, porque el miedo
El miedo prospera con el silencio, con el aislamiento. En segundo lugar, cuestionar, recuperar la capacidad de pensar críticamente. Las dictaduras colapsan cuando la gente comienza a preguntar, a indagar. En tercer lugar, documentar. Hay que guardar un registro de todo lo que vemos, de lo que escuchamos o de lo que hemos vivido, porque la verdad histórica y la justicia al final requieren testigos. Esto no es un acto de riesgo extremo. No se trata de ponerse a desafiar al gobierno ni a quienes andan en la calle armados, porque, dicho sea de paso, hay que confiar en el proceso de estabilización, recuperación y transición que se está llevando adelante. Es sencillamente comenzar a hacer valer nuestros derechos consagrados en la Constitución de la República. Ni más ni menos. Eso sí, con prudencia, sin volverse locos. Es la forma de comenzar a comprender que el miedo nunca fue tan fuerte como parece. Solo parecía fuerte porque estábamos solos. Ahora no. Molesta mucho ver a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares llenos de miedo e incertidumbre cuando ven las noticias y la crueldad con que el régimen de Nicolás Maduro actuó para mantenerse en el poder durante todos estos años. Pero debemos confiar en que el país saldrá adelante. Debemos procurar la unión de quienes apostamos por una Venezuela libre, desarrollada, reconciliada con instituciones y leyes democráticas, donde se respete la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Un país normal, no pedimos más, donde el Estado proteja al ciudadano y no al revés, donde el ciudadano tenga que protegerse del Estado. Si este programa te gustó, te invito a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Santiago Contreras C, y también a nuestros canales en Instagram, El Informe, Santiago Informe, y en Facebook. Soy Santiago Contreras y esto fue el informe de hoy. Hasta la próxima.